Vamos a abordar un tema del libro de Logosofía del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragozzini, la imaginación. Tema fundamental e importante para la transformación del ser, ya que dentro de nosotros mismos, allá en nuestro interior, está la clave y la llave importante para nuestro avance espiritual y material. La imagen. El yo soy, el inicio de esa parte importante de la identidad de nuestro ser, con la naturaleza y con lo divino que hay en nosotros. La imaginación. Existe una escuela que nos muestra el camino hacia la verdad y que nos invita a comprender y no a creer. Esta, por tanto, nos exige cuestionarnos todo lo que creemos y nos han enseñado. A continuación, abre tu mente y corazón y reconoce la verdad para que de esta forma las rosas florezcan sobre tu cruz. Abordamos pues esta temática de nuestro querido maestro Israel Rojas Romero en la siguiente forma. Nos dice en su libro que la imaginación creadora está siempre animada por el poder de la palabra hablada. La organización y desarrollo de este sutil vehículo, que es como la flor de la mente concreta, relacionando su aroma con el sentir, es lo más importante como necesario para el alcance espiritual. Este vehículo intermedio tiene dos polos: el pensar concreto hacia la forma y el sentir abstracto hacia el espíritu. Estas dos fuerzas son alimentadas por el poder del verbo. Si solamente la mente es la que trabaja para darle vida y realismo a la imaginación, ella será pobre y carente de movilidad. Si es solamente el sentimiento la causa de su acción, no podremos tener control sobre ella, convirtiéndonos en pasivos esclavos de su poderoso dinamismo. En cambio, si la palabra inteligente y de sentido espiritual, consciente, es la que enciende la llama de la imaginación, ella se convierte verdaderamente en un poder creador. Como hemos podido ver, grandes dificultades encuentra el endoterista cuando en el sendero de su desarrollo tiene que habérselas con la imaginación, por la cual pasan todas las impresiones de los diferentes planos de la vida, ya en la dirección de la sublimación o en el camino de la materialización. Repitiendo de nuevo esta frase que nos dice el maestro: la imaginación creadora está siempre animada por el poder de la palabra hablada, como lo hacían los grandes oradores filósofos de la antigüedad. Pero también la flor, esa flor bella y preciosa que está relacionando su aroma con el sentir. Y nos repite el maestro: el pensar concreto hacia la forma y el sentir abstracto hacia el espíritu, estas dos fuerzas son alimentadas por el poder del verbo. Y nos recalca el maestro Israel Rojas Romero que si solamente la mente es la que trabaja para darle vida y realismo a la imaginación, no es el camino ideal. Tampoco, si es solamente el sentimiento la causa de su acción, no podremos tener control sobre ella.
pero sí la palabra inteligente y de sentido espiritual consciente es la que enciende la llama de la imaginación, la cual se manifiesta en los grandes seres adelantados de nuestra evolución, los maestros y guías. Como hemos podido entonces ver, nos dice el maestro, grandes dificultades encuentra el endoterista cuando en el sendero de su desarrollo tiene que habérselas con la imaginación. Entonces nos surge la pregunta, ¿qué es la imaginación? Se nos aclara que por ella pasan todas las impresiones de los diferentes planos de la vida, ya en la dirección de la sublimación o en el camino de la materialización. Nos aclara el maestro que es la imaginación, está dentro de nuestra atmósfera anímica y corresponde a la zona de la luz astral que directamente nos pertenece, y por lo tanto es del gobierno y dirección que de ella podamos tener, depende de nuestro éxito y nuestro bienestar, pero también nuestra falta de conocimiento de su poder emergente surge en nuestro fracaso y nuestras decepciones. Y nos recalca el maestro que las grandes dificultades que encuentra el ser espiritual que busca su desarrollo y su sendero, tiene que habérselas con la imaginación en todo el momento de su vida. Por lo tanto, es fundamental el gobierno y dirección que de ella podamos tener, en el cual depende nuestro éxito y bienestar en nuestra vida. Si vinculamos este vehículo más a la mente que al sentimiento, nos haremos crueles y egoístas. Si lo fusionamos más con el sentimiento, nos haremos místicos sin control. El equilibrio está en la proporcional amalgama del agua y del fuego, del pensamiento y del sentimiento, y esto se logra a través de la palabra, realizando así el maridaje para que de él surja pura y perfecta la divina imagen. Lo podemos palpar y sentir en esta bella imagen de los Rosacruces. Continúa el maestro explicándonos este maravilloso tema de la imaginación de lo siguiente. En el plano físico-químico corresponde la mente a la sal y el sentido al azufre de los filósofos. Potencias estas que amalgamadas por el mercurio filosofal, por la palabra romántica y perfecta, surgirá el equilibrio anímico en el pensar y en el sentir, dando nacimiento al genio, al iluminado, al cristificado, al maestro. Y nos recalca el maestro, la palabra romántica y perfecta, surgirá el equilibrio anímico en el pensar y en el sentir. Los alquimistas, grandes sabios y científicos, consideraban a su vez que estos cuatro elementos resultaban de las posibles combinaciones entre calor o frío, con sequedad o humedad. Los símbolos para los cuatro elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, y se creía que la combinación adecuada de estos cuatro elementos daría como resultado la piedra filosofal, la perfección, que se representa con el símbolo alquímico que se ve en esta maravillosa imagen. Entonces recalcamos lo que nos dice el maestro Israel Rojas. Surgirá el equilibrio anímico en el pensar y en el sentir, dando nacimiento al genio, al maestro cristificado, al iluminado. Continúa diciéndonos entonces el maestro en su libro de Logosofía sobre la imagen,
que hay que advertir que la fortaleza, en el plano inferior o más denso, depende de la armonía que guarde con lo sutil. Como por rítmica oscilación, este último aumenta por retroacción el poder de aquel. Que todo depende del modo como realizamos la amalgama del pensar y el sentir a través de la palabra. He ahí realizado en forma científica el axioma hermético: lo de arriba es como lo de abajo y lo de abajo es como lo de arriba, para realizar el milagro de una sola cosa única y eterna. Acá en esta frase nos quiere indicar el maestro que estamos hablando de lo macro cósmico y de lo microcósmico, el universo y su manifestación a través de la naturaleza. Lo macro es lo grande, lo universal, y lo micro es la naturaleza, el hombre, todo aquello que hace parte de la creación. Y así como el sistema solar tiene un sol central que lo guía y sintoniza para su evolución, así en lo interior, en lo micro, está el hombre en su corazón, está nuestra tierra con su núcleo central, arriba, abajo, adentro y afuera, una expresión simbólica y sintética de lo importante de la creación y de la manifestación de todos los seres y de todas las cosas. Acá en esta bella imagen, lo de arriba es como lo de abajo, y lo de abajo es como lo de arriba, para realizar en sí el milagro de una sola cosa única y eterna, lo divino y lo humano, lo universal y lo particular. Las dos columnas que sostienen el templo de la divinidad y de la vida, y de la manifestación de la materia y de la naturaleza. Nos continúa diciendo el maestro en su libro de Logosofía lo siguiente: el poder verdadero de la imaginación creadora está en lo que los endoteristas han solido llamar con claridad de visión la divina imagen. Esta divina imagen es el fundamental principio transformador de la psiquis en el sentido espiritual. Si las palabras que usamos son rectas y exactas, como también constituyen un gran peligro para las mentes débiles que se esfuerzan por imaginar cosas bellas, pero siempre tienen a flor de labio la palabra llena de vulgaridades, tan características en el estado actual de la evolución. Se llama divina imagen aquella que está constituida por fuerzas proporcionadas de pensamiento y sentimiento, energías que se amalgaman en el verbo, expresándose en palabras. Podemos ver en esta imagen sobre la constitución del ser humano, donde aparece la mente, el cuerpo deseos, el cuerpo vital, el cuerpo denso en una persona, pero también aparecen sus vehículos en su constitución séctuple, la mente como centro de ella, nuestro cuerpo deseos, cuerpo vital, cuerpo denso, el alma emocional, el alma intelectual y el alma consciente, el espíritu de vida, el espíritu divino y el espíritu humano, siempre como centro la mente o el foco en el cual funcionamos. Nos dice en una parte el maestro de su obra de Logosofía lo siguiente: uno de los entrenamientos más grandes del ser esoterista es saber en cada momento en qué vehículo está actuando. Si está actuando en el emocional, en el mental, en el imaginal, en el sensorial, en la conciencia
o dónde estamos en cada momento de la vida. De esa manera podemos ayudar y avanzar en esa imagen, esa divina imagen creadora que nos muestra el Maestro para que actualicemos y tomemos conciencia de ella. Por eso nos dice el Maestro que siempre aquellos seres negativos tienen a flor de piel la palabra llena de vulgaridades y sus imágenes son negativas completamente, como vemos en esta imagen. Nunca se nos debe olvidar lo que nos dice el Maestro y nos dice la vida misma. Se llama divina imagen, aquella que está constituida por fuerzas proporcionadas de pensamiento y sentimiento, energías que se van amalgamando en el verbo, expresándose en palabras. Continúa el Maestro en el libro su resumen y comentario de lo siguiente. Cuando la imagen tiene la fuerza aunada del pensar y del sentir, continúa expresando el Maestro Israel Rojas Romero en su libro Logosofía sobre la imagen lo siguiente. Cuando la imagen tiene la fuerza aunada del pensar y del sentir, es un poder en sí mismo, siendo la base o fundamento de la magia espiritual, estando en condiciones de servirnos de ella para la elevación de nuestra propia vida. Pues como es un poder en sí, si no la elevamos, ella descenderá hacia lo inferior, convirtiéndonos automáticamente en sus esclavos. Tal es el caso de los místicos, exoteristas, de los oxenos, de los enamorados sin control, de los suicidas, fanáticos y distraídos de toda índole, de los obsesos. Todos estos, con más o menos poder, han generado una poderosa imagen. Pero, por carecer del sentido sublimador, se han convertido automáticamente en esclavos de su insana acción. Volvemos a repetirlo. Servirnos de ella para la elevación de nuestra propia vida, pues como es un poder en sí, si no la elevamos, ella descenderá hacia lo inferior. Y recalca el Maestro sobre los obsesos, de los enamorados sin control, de los suicidas, de los fanáticos y distraídos de toda índole. Ellos están manejando inadecuadamente la imagen, la divina imagen. Aprender entonces, nos dice el Maestro, a generar la divina imagen, aunando fuerza pensante con delicado sentir. Hermetismo que ha de convertirse en el verbo creador para engendrar el arquetipo mágico que se plasma en la finalidad o objetivo que se persigue, haciendo del hombre un superhombre. Las curas a distancia, ya vitales, ya anímicas, son realizadas por taumaturgos, cuyo poder radica en la creación viviente y sensible de la divina imagen animada por el Verbo. Continúa su instrucción el Maestro en la siguiente manera. Los grandes genios, ya sean músicos, poetas, literatos, escultores o pintores, son la expresión de la capacidad que ellos poseen para generar en sí, para dar nacimiento
en su psiquis a la divina imagen alimentada por el Verbo. Cuidémonos mucho de creer que solamente el lado óptimo es el que surge de la imagen, pues muchas de las aberraciones lamentables que torturan a la humanidad son debidas a la fase regresiva de la imagen alimentada por la palabra impura. Como nos enseñan los maestros, recto pensar, recto sentir, recto orar. Lema de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia y de todas las escuelas esotéricas que buscan que la humanidad avance en ese desarrollo de la imagen, la divina imagen. Recalcamos entonces lo siguiente de nuestro querido maestro: grandes genios, y ya sean músicos, poetas, literatos, escultores o pintores, son la expresión de la capacidad del ser para avanzar en ese culto a la imagen. Ejemplos como Beethoven, Van Gogh, Miguel Ángel, Miguel de Cervantes, Buda. Continúa el maestro Israel Rojas Romero. En el terreno psicosexual existen justamente suplantaciones monstruosas y de hecho regresivas de la mística imagen. El ocultista no debe olvidar que la luz astral, la imaginación en nosotros, es una espada de dos filos, la que hay que aprender a manejar con maestría, so pena de ser heridos por ella. La divina imagen es la verdadera clave de la concentración y fijación de la mente. Volvemos a repetir, la divina imagen es la verdadera clave de la concentración y fijación de la mente. Pero no hay que olvidar que esta imagen debe ser conducida hacia la sublimación total, alcanzable en un momento determinado, pues de lo contrario, la fuerza de reversión, si no tiene poder para hacernos claudicar, cuando hemos educado nuestra voluntad, al menos nos constriñe haciéndonos sufrir. Volvemos a recalcar lo que nos dice el maestro. En el terreno psicosexual existen justamente suplantaciones monstruosas y de hecho regresivas de la mística imagen. Y hay que olvidar que hay que aprender a manejar con maestría, so pena de ser heridos por ella, esa divina imagen. Continúa el maestro en su narración del libro de Logosofía sobre la imagen. A este hecho extraordinario se refiere la mitología cuando nos cuenta que un dios fue condenado a rodar una piedra desde el valle hasta la cima de una montaña, pero que ya próxima a llegar a ella, se le escapaba de entre las manos, regresando al punto de origen, y teniendo por tanto él que hacer esfuerzo con grandes fatigas, reemprendiendo la labor una y otra vez, hasta que al fin, estando en esta penosa brega, logró la ayuda del rey del Olimpo, obteniendo así la culminación de su trabajo, que no era otro que el de subir la piedra hasta la cima de la montaña,
Esta ayuda le fue prestada por Zeus, Júpiter, mostrándonos aquel estado en el cual la mente y el sentido humano se unifican en la palabra armoniosa, realizando en el hombre la divinidad latente, el sentido místico del Cristo en nosotros. Volvemos a repetir, el sentido humano se unifica en la palabra armoniosa, realizando en el hombre la divinidad latente, el sentido místico del Cristo en nosotros. Continúa el maestro, aprender a crear la divina imagen, animándola con el fuego de la palabra, y luego sublimándola hasta realizar la unificación con el fuego interno del amor, es dar el primer paso en la magia trascendental. El poder de la imaginación. Mucho se ha hablado en los últimos años acerca del poder de la mente, pero muy pocos se han fijado que existe una fuerza superior a la mente propiamente dicha. Esta fuerza es la imaginación. Cuando una persona piensa que tal cosa ha de sucederse en tal forma, pero inmediatamente su imaginación exaltada crea orientación diferente a la de la mente concreta, la cosa no se verificará como se piensa, sino como se imagina. La imaginación es realmente la puerta de entrada para relacionarnos con los reflejos puros de la intuición y con los campos activos de la magia trascendente. El ser humano que quiera sinceramente realizar verdaderas transformaciones en su vida, superarse, ennoblecerse, verificar en poco tiempo la real alquimia de los estados inferiores de su personalidad en elevados de la individualidad sublimada, debe ante todo aprender a gobernar, a encauzar, a dirigir, a orientar su imaginación. Quien tenga una pasión dominante en su naturaleza y piense extinguirla, pero al mismo tiempo imagine las sensaciones y goces que le proporciona, ese tal no podrá desarraigar de sí el hábito pasional o vicioso, porque en su imaginación le está dando vida y poderío de acción. El ser humano que desea transformarse debe modelar imaginativamente el ideal que quiera verificar en su personalidad, debe imaginarse ser la persona superior que quiere construir, y si los actos imaginativos se repiten y acumulan constantemente, en forma segura se irá acercando a la realización del ideal. La magia realmente significa la capacidad que el hombre posee para manejar su imaginación. Mago viene de imago, de imagen. De tal suerte que el verdadero mago es el que maneja la imagen, el pintor, el escultor, el literato, el artista en cualquiera de las manifestaciones, es en cierto modo mago. El enfermo para lograr salud debe ante todo imaginarse sano. El tímido para abandonar el desastroso estado de su psiquis debe imaginarse sereno. El necesitado debe imaginarse próspero. El ignorante debe imaginarse comprensivo para realizar sabiduría. El perezoso debe imaginarse activo, etc. Imaginar con energía, con persistencia, y luego obrar en consecuencia es el secreto, es la clave, de las grandes realizaciones humanas. El ser humano se modela, se hace y se rehace en todos los planos de la naturaleza, según el arquetipo trazado en su imaginación. La imaginación canalizada hacia el bien es la llave de los grandes éxitos. Canalizada hacia la negativa creación de todos los males es una fuerza fatal que conduce a toda clase de desastres. Purifique usted su mente, oriente su imaginación hacia la verdad, la belleza y el bien, y hará de su personalidad un ser superior. El hombre marcha por la vida en busca de un talismán o de algo que lo pueda transformar en lo que él desea. Hoy entregamos a la humanidad pensante ese maravilloso talismán que como mágico sésamo abre las puertas del oculto santuario donde se encuentran las riquezas que hacen del ser humano común un superhumano. Ese talismán, esa llave maravillosa es la imaginación. Usadlo para el bien y él os transformará por completo. Israel Rojas Romero. Nos continúa instruyendo el artículo publicado en la ciudad de Medellín
sobre la imaginación creadora lo siguiente. Yo os invito a que empleemos conscientemente nuestra imaginación en planear todo aquello de carácter positivo y benéfico que queramos llevar a cabo, siendo generosos en la idea e imaginar con toda largueza lo que nos propongamos realizar. Así, no tardaremos en descubrir en nosotros una potente fuerza constructiva y una mágica facultad que nos facilitará el logro de lo que deseemos. Seamos conscientes de que estamos construyendo a través de nuestra imaginación nada menos que nuestro futuro y el futuro del mundo. Entonces, pongamos en función toda la capacidad de nuestra inteligencia para que aquello sea un futuro paradisíaco, lleno de gracia y esplendor, donde estén siempre ausentes las sombras funestas de la tragedia y del dolor. Y esto solamente puede ser si hemos educado nuestra imaginación en el más noble sentido de la vida, en la pureza de la dulce bondad, en las más altas vibraciones del espíritu humano, en el unificante poder del amor universal y, en fin, en todo eso que hace magnífico y amante el corazón humano, en todo eso que aviva las fuerzas de la armonía y de la paz. Pero si no estamos en estos ideales, entonces podemos decir que estamos utilizando el poder de nuestra imaginación para construir un futuro desastroso. Cuando dejamos gravitar nuestra imaginación hacia esos aspectos nefastos, cuando dejamos gravitar nuestra imaginación hacia esos aspectos nefastos, como son la envidia, los celos, el odio, el egoísmo, los vicios que destruyen el cuerpo y el alma, y en fin, todo aquello que es negativo para nuestro desarrollo espiritual y nuestro progreso en la evolución. Estamos utilizando nuestro poder imaginal para hundirnos, para destruirnos. Entonces, hermanas y hermanos, no hay sino dos alternativas: progreso evolutivo consciente o destrucción y aniquilación. La decisión es nuestra y no hay que echarle la culpa a ningún dios ni a ninguna deidad desconocida. Todo es causas y efectos. Una de las cosas importantes que debemos saber en este orden de ideas es que la imaginación que realmente puede poner en orden nuestras fantasías es aquella que hemos desarrollado dentro de la órbita de la verdad, la belleza y el bien, que, como dijimos al comienzo de esta disertación, es la tríada maravillosa en la cual los Rosacruces fundamentan toda su sabiduría, su filosofía y su mística. Yo deseo inculcar en vuestros corazones, con todas las potencias del alma, el hecho de que dentro de esta órbita de la verdad, la belleza y el bien, la imaginación puede convertirse en un poderoso y magnífico factor
de nuestras altas realizaciones espirituales y que indudablemente producirá en nuestras vidas muy positivos y poderosos resultados. Voy a sugerir 3 conductas internas que debemos adoptar para aprender a guiar nuestra imaginación hacia las cosas espirituales más prácticas, constructivas y útiles. Estas serían: primera conducta, limpiar nuestra mente de imágenes indeseables. Segunda conducta, cultivar profusamente bellas imágenes mentales. Y la tercera conducta, extraer de allí las más claras y bellas impresiones y trabajar con ellas. Profundizando entonces sobre estas conductas, veamos. Primera conducta, limpiar nuestra mente de imágenes indeseables. Hay que considerar que nuestra imaginación se apoya en los pensamientos e ideas que hemos venido conformando de tiempo atrás, aunque a veces estos pensamientos originen nuevas formas o imágenes. En estas condiciones, el mejor material que podemos suministrarle a la imaginación para su trabajo positivo es el conocimiento. Debemos adiestrarnos para seleccionar en nosotros mismos, dentro del gran campo del conocimiento humano, aquel material que esté ceñido a la verdad, la belleza y el bien, porque allí hay generación de imágenes plenas de belleza, de sabiduría y de bondad del corazón. Y entonces, así, el poder emergente de la divina imagen hará posible que los hábitos de nuestra conducta diaria se sutilicen y se embellezcan para hacernos mejores servidores de la vida, de la divina vida y del maravilloso plan de la evolución, ideando por la imaginación creadora de ese Dios logoico del cual somos y en el cual vivimos y tenemos nuestro ser. Miremos la segunda conducta. Cultivar profusamente bellas imágenes mentales. Nuestra imaginación bien cultivada y educada requiere siempre bellas imágenes mentales, porque ellas son el material necesario e insustituible para su trabajo como poder creador. Pero para poder generar esas bellas imágenes, tenemos que transmutar o transformar nuestras imágenes mentales negativas y sucias en imágenes de pureza y esplendor. Esto es, transmutar imágenes mentales de odio, de envidia, de egoísmo, de bajos instintos, etc., en imágenes de amor, de confraternidad, de sano altruismo, de pureza moral, de divino y elevado sentir. Para lograr estas transformaciones, debemos aprender a observarnos internamente. Debemos, en primer lugar, observar si vamos progresando en nuestro transitar por la senda de nuestro perfeccionamiento espiritual. Observar los nuevos sentimientos que hasta ahora habían sido inusuales en nuestra conducta interior. Observar y tratar de comprender el significado de cada uno de los acontecimientos que suscitamos con nuestra acción cotidiana.
Tenemos que saber elegir nuestras lecturas en el sentido de que sean las que mejores ideas e imágenes nos puedan proporcionar. En esta forma, nuestra vida interna será mucho más interesante, puesto que hemos sabido cultivar bellas imágenes mentales para alimentar con ellas nuestra imaginación creadora. Y la tercera conducta, extraer de las imágenes mentales las más claras y bellas impresiones y trabajar con ellas. A este respecto, debemos ser conscientes que de todas las impresiones mentales que hayamos cultivado, la gran mayoría son de escaso beneficio para nuestro trabajo positivo en el campo de la evolución espiritual. No podemos terminar esta obra también sin agregar algunos conceptos importantes dentro del trabajo espiritual. Piedra filosofal. Dice la maestra Blavatsky que es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Ocasionalmente también se creía ser un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y posiblemente para lograr la inmortalidad. La imagen. El ocultismo no permite ninguna otra imagen que la viviente imagen del hombre divino, símbolo de la humanidad en la tierra. La Cábala enseña que esta imagen divina, trasunto de la sublime y santa imagen superior, dos Elohim, se ha cambiado ahora a otra similitud debido al desarrollo de la pecaminosa naturaleza de los hombres. Este concepto nos lo da la maestra Elena Petrona Blavatsky en su glosario teosófico. Y la definición de imaginación también nos lo da la maestra Elena Petrona Blavatsky sobre lo siguiente: en ocultismo no debe confundirse con la fantasía, puesto que la imaginación es uno de los poderes plásticos del alma superior, y es la memoria de las encarnaciones precedentes que, si bien desfigurada por el manas inferior, descansa siempre sobre un fondo de verdad. Entonces la imaginación es el poder plástico del alma, producido por la conciencia activa, el deseo y la voluntad. Hay una imagen demasiado común que nos ayuda a comprender lo que pasaría en la interioridad de nuestro ser psíquico. Los rayos del sol caen sobre la Tierra y poseen una cantidad de energía extraordinaria. Sin embargo, se dispersa en cada átomo, en cada molécula, en cada célula, en cada organismo. La madre ciñe el manto de brocado del humus en donde germina todo grano, toda semilla, toda flor. Oh maravilla, toda rosa. El sendero del retorno, por Clemencia Arrat. Concluimos entonces esta obra y conferencia de nuestro querido maestro del libro Logosofía en los siguientes puntos. Primero, la divina imagen se graba en nosotros cuando nos sentimos enamorados de algo. Ya no se requiere esfuerzo especial, porque es el resultado de nuestro enamoramiento. Es el resultado de nuestra estética con relación a la cosa en sí.
los pintores, los escultores, los poetas, los místicos han llegado a la divina imagen sin sospecharlo quizá, pero viven el trabajo de la divina imagen, contemplan la imagen, la adoran y la estampan en el lienzo o la convierten en ideas o en fin, la graban en figuras determinadas o bien la viven interiormente. Segunda conclusión. El niño vive en el paraíso porque vive sus propias imágenes y esa imagen se le convierte en sentido y se le convierte en esplendor. Entonces, como de la mano de la sabiduría de Jesús, que dice: si no os volviereis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos, en el reino de la armonía interior, porque los cielos ideológicos no son un lugar en el espacio ni un concepto de tiempo, sino un estado de nuestra alma. Tercera conclusión. Se llega al conocimiento de cómo manejar la luz astral universal por medio de la imaginación creadora, por medio del culto a la divina imagen. Cuarta conclusión. Los rosacruces, los cabalistas rosacruces, hablan de la belleza del Cristo, de la armonía interior, del divino encantamiento de las almas, cuando saben encauzar su energía espiritual por el sentido ideal de la vida. Quinta conclusión. Todo emerge del sentido de nuestra Madre. Todo depende de la afectividad de ella. La Madre hace despertar en nosotros progresivamente este poder latente, la inteligencia y el trabajo del sentir. Frases maravillosas en esta conferencia ya como conclusión, pero también dando a entender que nuestro maestro Israel Rojas Romero, ese ser maravilloso, fundador de esta maravillosa fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, es el ponente y expresante de toda esta joya de idealidad y de realización para nosotros como seres humanos. Gracias, divinos maestros, gracias, divinos seres de luz. Que las rosas florezcan sobre estas cruces y muchas gracias por su atención.